Pues comenzamos con este tema de aislamiento absoluto. Me parece que es un tema bien importante. Entonces vamos a empezar un poquito. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar a platicar un poquito de la historia de cómo nace el aislamiento absoluto, que es una historia bastante interesante. El doctor Barnum Stanford, él era un odontólogo en el año 1874. Él es parte de un grupo de odontólogos muy importante que fue la Gold Foil Society. Entre los miembros de esta sociedad se encontraba el doctor Black, por ejemplo, el doctor Ferrier, que fue el creador de la grapa 212, que es una maravilla y además utilizamos regularmente en nuestra práctica clínica. Y bueno, la historia cuenta que el doctor estaba atendiendo a un paciente cuyo flujo salivar era excesivo y no podía comenzar con su tratamiento restaurativo. Entonces el doctor empezó a utilizar muchas toallas absorbentes, algodón, y no podía con el flujo de saliva de este paciente, y decide él cortar un trozo de su delantal, que era de látex delgado, perforar este trozo de látex y colocarlo alrededor del diente. En ese momento, por una casualidad afortunada, nace el aislamiento absoluto. El doctor Barnum decide donar la patente de este nuevo invento, que era el dique de goma, a la odontología mundial. Y hoy por hoy seguimos usando muchos de los preceptos que estos doctores, él en particular, nos heredó en nuestra práctica clínica. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está el tema. La Goldfield Society se encargó a principios del siglo XX de promover y protocolizar el aislamiento absoluto. Entonces, muchos odontólogos a nivel global siguen tomando las restauraciones en oro como el gold estándar de las restauraciones. En Latinoamérica, en México en particular, no es un tipo de restauración muy utilizado, pero en Asia sí. Y hay muchísimos sistemas donde se dedican exclusivamente al estudio de las restauraciones con oro y su longevidad. Por supuesto, una restauración de este tipo se tiene que realizar con aislamiento absoluto. Este tipo de restauraciones marcaron los antecedentes para lo que fue en su momento el boom de la amalgama. Sin un aislamiento correcto, no se puede poner una amalgama, como nosotros bien sabemos. La siguiente, por favor. Ahora, también hay muchos odontólogos que se aventuran a trabajar sin aislamiento. Y es un poquito el paradigma que tratamos de romper aquí. ¿Cómo definir aislamiento absoluto? Bueno, textualmente la definición es el aislamiento del campo operatorio en un medio, como un medio auxiliar en la mayoría de las técnicas de restauración y endodoncia y odontología. Yo creo que va más allá de eso. Creo que durante muchas décadas, particularmente después de los 60, en México y Latinoamérica, se empezó a ver el aislamiento absoluto como una opción auxiliar en el tratamiento restaurativo. Y tenemos y conocemos de muchísimos casos de odontólogos que hacen restauraciones casi subacuáticas, ¿no? Resinas sin aislamiento, sin ningún protocolo de secado, donde además nosotros hoy día tenemos que tener eh, bien protocolizado y bien puntual nuestros protocolos de adhesión. Sabemos que es un tema súper importante, súper delicado. Sí, la tecnología actual nos ayuda bastante. Sin embargo, si no hay un aislamiento correcto de nuestro campo operatorio, muy seguramente nuestra restauración va a fallar. Entonces, ¿qué quiero transmitirles a través de esta plática? Pues que hay que aislar, o sea, tenemos que aislar. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que lo más tardado de realizar el aislamiento absoluto es convencer al odontólogo de utilizar aislamiento absoluto. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿para qué querríamos entonces nosotros aislar? Como podemos ver en esta diapositiva, aquí se está restaurando un molar sin ningún aislamiento. Sí tiene una matriz y sí le quedó muy bonita la resina al doctor que la hizo. Sin embargo,
¿qué garantía tenemos de que no se contaminó? Entonces, el aislamiento nos va a dar un campo de trabajo seco, limpio y controlado. Es súper importante que tengamos en cuenta estas palabras: seco, limpio y controlado. Si no tenemos un medio con estas características, difícilmente vamos a lograr una restauración exitosa. La siguiente, por favor. ¿Qué materiales vamos a ocupar para el aislamiento? Bueno, vamos a platicar un poquito de esto, que es un tema bastante interesante. Ya todos sabemos que se necesita un dique, un arco y una grapa. Bueno, pero además hay un par de cosas que la mayoría de los odontólogos, particularmente en México, no estamos muy alertas de que existen. Por ejemplo, el dique de goma, cuyo componente principal es agua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, al ser un material de origen natural, tiene un periodo de vida funcional de no más de 6 meses, funcional y estructural de no más de 6 meses. Entonces, yo espero que no les estén durando más de 6 meses sus cajas de diques. Sin embargo, si es así, tenemos que tener en cuenta que un dique caducado es mucho más fácil que se rasgue a uno que esté en condiciones adecuadas. La siguiente, por favor. Ahora también, tal vez no lo sepan, pero hay medidas en los diques. Bueno, en esta diapositiva podemos ver lo que les comentaba. Un dique tiene que estar guardado en condiciones adecuadas, un lugar seco y fresco. La siguiente, por favor. Como les decía, doctores, hay medidas para todo. Entonces, tenemos diques de 6 por 6 pulgadas que son para adultos y diques de 5 por 5 pulgadas que son para niños. En México existen dos tamaños y tres grosores distintos: el de 6 por 6 pulgadas para adultos, el de 5 por 5 pulgadas para niños. La siguiente, por favor. Y grosores distintos. Ahora, este es un tema bien interesante porque dependiendo del grosor de nuestro dique es el tipo de abordaje que nosotros vamos a realizar en nuestro paciente. Si es un paciente que tiene un apiñamiento severo y cuyos puntos de contacto interproximales son muy reducidos, vamos a utilizar un dique delgado. Hay otras medidas intermedias entre el delgado y el mediano y el grueso, pero no se comercializan en la mayor parte de América Latina. Entonces, si tenemos un área de trabajo con puntos de interproximales muy reducidos, utilizaremos un dique delgado. Obviamente tiene consideraciones, ya que es un dique un poquito más frágil. El dique mediano es el dique de toda la vida, el dique de, pues básicamente el de batalla, es el que vamos a encontrar más fácilmente además. Y el dique grueso, este se utiliza en tratamientos especiales. Es un dique muy grueso, muy fuerte y muy pesado. Nos ayuda a realizar retracción gingival. ¿En qué nos ayuda? ¿En qué tratamientos específicos? Bueno, clase 5. En restauraciones clase 5, donde además vamos a utilizar grapas especiales para este tipo de restauraciones. La siguiente, por favor. Es importante que cuando ustedes compren su material sepan qué tipo de material es el que van a utilizar, para qué procedimiento. Recuerden que la clave de una consulta exitosa está en protocolizar todos nuestros tratamientos. Ahora, ustedes me dirán, doctor, pero ¿qué pasa si mi paciente es alérgico al látex? Bueno, la alergia al látex es una alergia mucho más común en etnias caucásicas, particularmente en Europa, es donde más se puede llegar a presentar esta situación. Sin embargo, no estamos exentos de que nos pase. ¿Y qué podemos hacer en esta situación? Bueno, la única opción viable aquí en Latinoamérica es Flexidam de Colten, la marca es Fiesta, me parece, y es un excelente, excelente dique para trabajar. Es libre de látex, por lo tanto es hipoalergénico y es, de verdad tiene una capacidad y una resistencia estructural muy buena. La verdad he trabajado con él un par de veces y me gusta muchísimo su manejo. Y además tiene unos colores bastante agradables. La siguiente, por favor.
Entonces ya saben, si se llega a presentar un paciente alérgico al látex, utilicen Flexidam de Colten. Es la única opción que tenemos aquí. Y bueno, tenemos este otro tipo de diques. En algún momento, a principios de la década pasada, estuvieron como muy de moda. Sin embargo, no me parecen como tan funcionales. Es muy fácil que se rasguen. Es un poco incómodo también trabajar con ellos. Forzosamente necesitamos aislar más de un diente para poder trabajar con ellos. Aislar uno solo, el mismo dique va a botar el aislamiento. Entonces, les recomendaría irnos por el clásico aislamiento tradicional. Por algo está ahí desde los 1800 y es un clásico que funciona. La siguiente, por favor. Arcos. Este es un tema también que tal vez ustedes no sabían, pero existen medidas. La mayor parte de los depósitos dentales aquí en México venden arcos para niños que son de 5 por 5 pulgadas. Los arcos no están diseñados para picarle los ojos al paciente. Lo que pasa es que estamos utilizando arcos de niños. Igual, la única marca que está vendiendo arcos de 6 por 6 pulgadas en México es Colden. No es comercial, pero es la marca que tiene más opciones en el tema del aislamiento. Recuerden, compren un arco de adultos. Es mucho más grande y es mucho más cómodo trabajar con este tipo de arco en cualquier tipo de restauración que requiera aislamiento. La siguiente, por favor. Y bueno, les voy a platicar de un par de arcos que tal vez no sabían que existía. Yo espero. Pero si no, bueno, aquí está la información. Tenemos el retractor plegable de Sauber. Esta es una excelente opción en tratamientos de endodoncia. Es un arco que hay de doble bisagra y de bisagra simple. Cualquiera de los dos funciona muy bien. El arco se puede plegar y se puede colocar una radiografía sin mayor problema. Es bastante práctico en muchísimos tratamientos que requieren una radiografía intermedia. Y tenemos el arco de Ostby, que es mayormente circular, nos sirve bastante bien en restauraciones en órganos dentarios anteriores superiores, ya que tiene puntos de sujeción superiores. Entonces nos ayuda perfecto para poder estabilizar el dique. La siguiente, por favor. Perforadoras. Ya sabemos todos que la que dicen que es mejor es la T de Ivory. ¿Esto por qué? Porque tiene la bisagra por delante de la platina y teóricamente nos daría un mejor corte. Sin embargo, podemos utilizar la perforadora de Ainsworth, que es la clásica, la que venden en todos lados además. Esta diferencia de la Ivory tiene 6 medidas de corte. Yo les recomiendo que siempre utilicemos una medida menos a la del diente que vamos a aislar. Si vamos a aislar un molar, utilicemos una medida menos para que el sellado periférico sea mucho más exacto. Igual, la T de Ivory es bastante buena. Esta tiene 5 medidas nada más. Y también funciona bastante bien. ¿Qué les recomiendo, doctores? Siempre hagan fuerza a la hora de perforar su dique. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde empezamos a perforar y no se alcanza a hacer realmente un corte limpio. ¿Y qué es lo que hacemos? Jalarlo. Se jala ese circulito de látex y lo que pasa es que es más propenso a rasgarse cuando tiramos de él. Entonces, procuremos hacer perforaciones limpias para que tengamos un aislamiento realmente efectivo. La siguiente, por favor. Porque a quién no le ha pasado. Estás trabajando, comienzas a aislar y a la hora de estirar el dique se rasga. Y es tiempo perdido, es material perdido y pues no tiene caso que estemos por hacer un poquito de presión, que estemos perdiendo material que además nos cuesta en la práctica diaria, tenemos que gastar en material y hay que cuidarlo. La siguiente, por favor. Como les decía, siempre busquemos una perforación limpia.
muchas veces estamos poniendo el dique y a la hora de brincar el dique sobre la grapa, se rasga un poquito. Y pues, ¿qué hacemos? Pues ahí le ponemos tantito algodón para que no se esté filtrando. Ahora es importante tener en cuenta en dónde vamos a hacer las perforaciones de nuestro dique. Estas son dos complicaciones bastante comunes. La primera es que hagamos perforaciones muy separadas y esto nos da un espacio interproximal del dique muy amplio que es difícil de bajar. Muchas veces estamos batallando ahí con el hilo y no baja y entonces tenemos que volver a aislar. La otra situación es que hacemos perforaciones muy juntas. Entonces, a la hora de bajar el dique nos encontramos como en la segunda radiografía, donde realmente ya no podemos hacer un sellado periférico porque quedó muy estrecho el espacio entre perforación y perforación. ¿Cómo podemos hacer una perforación adecuadamente, posicionada adecuadamente? Bueno, hay dos formas. Uno es con una plantilla. Sin embargo, recuerden que esto funciona cuando tenemos arcos perfectos, arcos sin anomalías importantes. La otra que les recomiendo es tengan siempre a la mano un plumón, un marcador indeleble en su mesita de trabajo para ir marcando los puntos mediales de cada diente y tener perforaciones exactas. Sirve mucho esta técnica en pacientes que tienen un apiñamiento severo o que tienen dientes que están, por ejemplo, muy distalizados o tienen giroversiones. Nos va a ayudar bastante esta técnica. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Las grapas y su clasificación. Como sabemos, hay infinidad de grapas. Hay muchísimas. Tenemos de todo tipo, tamaño, forma. Yo lo que quiero que platiquemos un poquito es cuáles son los básicos para saber qué son los diferentes tipos de grapas y que sepamos que todas las marcas trabajan bajo una numeración estandarizada y las letras que tiene cada grapa representan una característica de la grapa. Tenemos, por ejemplo, las grapas marcadas con nada más un número, cuando se indicará el número evocado. Si tiene una W, por ejemplo, es una grapa sin alas, wingless. Eh, Tenemos las grapas dentadas, estas se marcan con una letra A. Recuerden que tienen dientes para una mayor sujeción. Tenemos grapas también con arco distalizado. Estas son buenísimas para trabajar en segundos molares inferiores. Si tenemos podríamos utilizar, por ejemplo, una 8D, ¿no? Con arco distalizado. Eh, Quiero hacer un paréntesis. Al final de la clase, la doctora tiene una sorpresa para todos. Entonces, es una guía bastante completa sobre aislamiento. Está bastante, bastante bien. Por eso no voy a ahondar mucho en este tema. Ah, Bien. por favor, chicos, tomen una captura y con esa captura de la clase se les va a mandar directamente la guía. O si ya participaron en la actividad que tenemos, entonces yo creo que ya la tienen. Listo, doctora, adelante. Gracias, doctora. Sí, no voy a ahondar mucho en este tema de clasificación, solo quiero que sepan que tienen opciones, no tienen que casarse con una sola grapa, ni utilizar la misma grapa vieja toda su práctica clínica. Hay grapas plásticas que son buenísimas también, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, ¿cuál es la justificación del aislamiento absoluto? Creo que es un tema que está bastante claro. Mantener un campo de trabajo seco, limpio y controlado. Y además necesitamos siempre proteger a nuestros pacientes de una aspiración voluntaria mental o de material dental. Eh, Espero que jamás les pase, que nunca tengamos un accidente y siempre le digo a mis amigos, es mejor prevenir. Proteger a nuestros pacientes es fundamental en nuestra práctica clínica. La siguiente, por favor. Porque, ¿qué pasa?
seguramente ustedes conocen, hay historias de terror de gente que hace denuncias sin aislamiento, que no tiene un protocolo de tratamiento bien estructurado y se les van los dientes. En esta radiografía, aquí estamos viendo, por ejemplo, una tele de tórax de un niño al que le están haciendo me parece que era una pulpectomía, y al odontólogo se le fue la presa. O sea, se le fue y el niño se la comió y bueno, pues imagínense el problema, ¿no? Además, hay muchísimos casos de instrumental que se va y pues ya no lo recupera. Por eso soy enfático en decirles, aíslen siempre a sus pacientes, siempre. Y siempre tengan su capa, porque eh, yo entiendo, ¿no? Que ocupa tiempo, ocupa un poquito más de esfuerzo realizar aislamiento absoluto, pero si lo hacemos de manera correcta, además de que nos va a ayudar, estamos protegiendo a nuestro paciente. Además, recuerden que estamos en un momento de la historia un poquito eh, delicado y tenemos que empezar a protocolizar de manera más rigurosa el aislamiento, porque recuerden, compañeros, que estamos expuestos a un montón de cosas. Entonces, si nosotros protegemos a nuestros pacientes, vamos a estar protegidos nosotros también. La siguiente, por favor. Ahora, no se trata nada más de poner un dique, ya hay que ponerlo bien. Recuerden siempre centrar sus diques. Recuerden no dejar espacios abiertos para que no vaya a ocurrir ningún accidente. Y veamos esta foto, por ejemplo. Fíjense lo tenso que está el dique hacia el arco. Obviamente ahí va a estar haciendo tracción y no va a realizar un sellado adecuado. Y además la zona superior está totalmente desprotegida. No tiene mucho sentido que nos esforcemos y lo vamos a hacer mal. Hagamos un aislamiento bien colocado y posicionado para que sea 100% funcional. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, doctor. Aquí podemos ver otra imagen. La regresamos un poquito, por favor. La regresamos un poquito, doctora, por favor. Gracias. Aquí podemos ver una ampliación de otro caso de otro niño que se le fue una fresa, ¿no? Es bastante como, recuerden que los niños siempre se están moviendo, son muy latosos, entonces si uno no se protege ante una situación inesperada, bueno, pueden suceder accidentes como este. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros quiere encontrarse en una situación de este tipo. Entonces, recuerden, siempre realizar un aislamiento que garantice la protección de nuestros pacientes. La siguiente, por favor. La siguiente, doctor, por favor. Listo, doctor. Colocación también de... gracias, gracias, Perlita. Colocación. De este tema también se les va a hablar en la guía que se les enviará. Pero recuerden, hay de uno, de dos y de tres pasos. Únicamente se refiere a la colocación. Poner la grapa primero, poner la grapa y luego el dique, y poner la grapa y luego el dique y luego el arco. Todo esto se puede montar como un bloque completo. No lo recomiendo mucho. Yo siempre utilizo una técnica de tres pasos porque me gusta realizar un aislamiento que sea 100% efectivo. Por lo tanto, coloco mi grapa, reviso que no esté lastimando los landos, brinco el dique para que esté bien colocado, que no se atore en interproximal, que pueda bajar muy bien, y al final coloco el arco. Ocupa un poquito más de tiempo, 30 segundos nada más. La verdad es que no es tan complicado y funciona bastante mejor que montar todo como un bloque. La siguiente, por favor. Sí, sí, gracias.
Yo creo que se pasa Ya, el tiempo, se pasa ay, tarde. creo que sí. ¿Se cerró la sesión? No, ¿Dos? doctor. ¿No? Ah, ok. Bueno, me apuro entonces. Algunos tips para garantizar un sellado realmente efectivo, podemos utilizar varios productos. Tenemos Orosil, es de Ultraden. Tenemos en dos presentaciones, es Colking y Putty. Colking es muy parecido la consistencia al Optradam, se inyecta alrededor del diente y se polimeriza. Y también tenemos Putty, que es muy similar al silicón pesado. Ese lo colocamos de igual forma alrededor de nuestro diente aislado y sella bastante bien. La siguiente, por favor. Y les voy a recomendar lo que yo uso en el consultorio, que es la siguiente, doctora, por favor. Es Opaldam, es una maravilla. Este es el aislamiento para, bueno, es el sistema que nos dan para aislar la encía en blancamiento, pero funciona excelente para sellar en nuestros aislamientos. Es muy económico de comprar y la verdad es que la colocación es muy sencilla. Si lo pueden comprar y utilizar, está excelente. La siguiente, doctora. La siguiente, por favor. Ahora les voy a dar un tip que está, la verdad es que es muy sencillo y es muy efectivo, que es invertir el líquido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, con una cucharilla. Nosotros realizamos un aislamiento con las perforaciones colocadas de manera simplemente con una cucharilla, metemos el dique hacia entre el diente y la encía. ¿Por qué se justifica? Bueno, porque a la hora de realizar aislamiento, queda ese espacio chiquito entre el dique, el diente y la encía y se puede llegar a filtrar. ¿Cuántas veces no hemos visto que aunque realicemos un buen aislamiento, se sigue filtrando un poquito de saliva? Bueno, para evitar eso podemos realizar esta técnica que es, de verdad es muy sencilla y no es para nada agresiva. La siguiente, por favor. Tarda un poquito en cambiar, doctor. Ok, no, no hay problema. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer con una cucharilla? Esta forma que tiene convexa, ¿no? Nos ayuda bastante a que vaya entrando el dique entre la encía y el diente y podemos observar casos como el de esta foto, como les decía, con una cucharilla es más que suficiente, no se necesita ningún aditamento especial ni nada, con eso solito, con eso queda. Siguiente, por favor. Y les quiero presentar un casito clínico. Este es un paciente que atendí, me parece que fue hace 2 o 3 días. Necesita dar estos dos molares, 36 y 37, y necesitaba tener los dos aislados. No tenía muy buena sujeción el paciente como para meter una grapa extra, entonces invertir y si lo realizamos de manera correcta, el dique se va a mantener estable. Jamás se botó, jamás empezó a filtrar. Y si hacemos un acercamiento chiquito, yo creo que más adelante podemos ver cómo el dique entra en ese espacio que les comento y sella de manera bastante eficiente. La siguiente, por favor. Ahora, no es necesario que invirtamos siempre el dique. Sin embargo, es un auxiliar que nos va a ayudar bastante a realizar un aislamiento efectivo. Ahora,
nos vamos a encontrar con casos donde no tengamos una sujeción adecuada de la grapa. ¿Qué casos pueden ser estos? Un diente semierupcionado. Hay grapas especiales para este tipo de casos. Sin embargo, muchas veces vamos a tener que estabilizar nuestros diques. ¿En qué otros casos? Bueno, en tratamientos en órganos dentarios anteriores, particularmente la grapa 212, que recordemos que fue la que diseñó el doctor Ferrier en 2800, llega a tener poca estabilidad, por lo tanto se recomienda utilizar un poquito de modelina, un poquito, y la colocamos sobre la grapa en cada una de las alas, y esto nos va a dar una estabilidad bastante adecuada para poder realizar nuestro tratamiento con toda la seguridad de que no se va a botar la grapa. La siguiente, por favor. Ahora, por ejemplo, ¿dónde podríamos utilizar esta técnica? En una restauración clase 5, en anteriores, en un diente, no sé, en un diente de un tamaño pequeño, ¿no? Donde realmente tenemos una sujeción muy limitada, bueno, podemos utilizar este tipo de técnica para poder realizar una restauración correcta y controlada. La siguiente, por favor. Y recordemos, bueno, hagamos un poco de memoria. ¿A quién no le ha pasado que una grapa ahí ya montada? Es mejor prevenirnos y estabilizarla antes de empezar a trabajar y que se bote a medio tratamiento. ¿Podemos utilizar accesorios para fijarla? Claro que sí, para fijar el... Eh, yo particularmente tiene mucho que ya no uso Wet Jet. Hay una técnica que es un poquito más sencilla y más efectiva para realizar una fijación de ligue, que es una ligadura con hilo. Más adelante, si quieren, les puedo explicar cómo se realiza. Es un tratamiento súper sencillo. Tenemos también estos sujetadores plásticos, grapas plásticas, le dicen en algunos lugares. Sin embargo, recuerden que existen grapas plásticas, entonces, saber un poquito. La siguiente, por favor. También podemos utilizar, hay algunos doctores que utilizan hasta cuñas de madera. Yo no lo recomiendo mucho porque no podemos garantizar que realmente esté bien sujeto el dique. ¿Qué es lo más importante? Uno de los aspectos más importantes del entrenamiento, ya lo habíamos platicado, siempre aseguren sus grapas con hilo, siempre. Nunca se expongan a tener un accidente a la hora de realizar un tratamiento. Muy fácilmente se les puede resbalar el portagrapas y se puede ir pues, hasta la garganta y se va la grapa y ya no hay cómo sacarla. Entonces, siempre realicen una fijación de su grapa. Es importante. Es mejor gastar 3 o 4 segundos en un nudito con hilo a estar sufriendo. La siguiente, por favor. Bueno, chicos, esa fue la primera clase de cuidado oral. Vamos a tener muchísimas más clases. Estas van a ser más o menos cada 2 semanas, así que vamos a estar viendo al doctor Eric más seguido. Y, y me gustaría que nos mandaran un mensaje de qué clases van a querer ustedes que se impartan, de qué asignaturas o qué temas creen que son importantes para las siguientes clases que vamos a tener. Y me gustaría mucho que el doctor comentara otro proyecto que él tiene individualizado. Por favor, doctor. Gracias, doctora. Gracias a todos los que estuvieron presentes por escuchar esta plática. La doctora y yo la realizamos para ustedes. Como les comenté, es un tema un poquito llano, pero que tiene pues para dar. Entonces, espero que les haya gustado. Y con respecto a lo que está la doctora, efectivamente, estamos haciendo, esta unión empezó como una unión entre el podcast de dentistas a dentistas que
yo dirijo, que es producido aquí en México, y Cuidado Oral. La verdad, el podcast también se hace con mucho cariño para ustedes. Empezó este año. Lo pueden encontrar en todas las plataformas. Está en Spotify, Apple Music, me parece que está en Deezer, Google Podcast y también está en YouTube. Es un poquito hablar de lo que no se habla generalmente en la práctica odontológica. Algunos temas un poquito ahí picantes, entonces si tienen oportunidad de comentarlo. Recuerden seguir a la doctora también, la doctora Perla, que hace un contenido increíble, increíble, de verdad que, eh, vamos, impecable, impecable. Y además es un excelente doctor, una excelente persona. Entonces, doctora, le agradezco muchísimo la oportunidad de trabajar con usted. Como les Muchísimas gracias, comentamos, doctor. como les comentamos, chicos, este es un proyecto de los dos que hacemos con mucho cariño para ustedes. Recuerden enviarnos sus dudas para servirlos. Creo Es que nos importante para regalaron nosotros. un tiempito más. No sé si gusten dejar sus dudas, chicos, o tengan alguna otra sugerencia. Adelante. Muchísimas gracias, todo muy bien explicado y por su tiempo, por su dedicación, porque realmente se ve que pusieron mucho de su parte. Gracias. Gracias, doctora. Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, lo que pasa es que, bueno, para empezar, yo todavía no llevo una materia en la que me expliquen cómo hacer un aislamiento absoluto. Ok. Yo apenas voy en tercer semestre de carrera. Ujú. Tengo una duda. Bueno, estuve investigando y leyendo sobre el tema y me encontré con que, o sea, no todos los odontólogos utilizan un aislamiento. ¿Qué nos recomendaría usted a nosotros? Porque también por lo que había leído, pues ya ve cómo estamos viviendo de que lo de la pandemia y todo eso, yo creo que es algo muy indispensable, debido a que evita el paso de fluidos. Obviamente para ciertos tratamientos, ¿verdad? O sea, no puedes utilizarlo en absolutamente todos los tratamientos. Pero usted, ¿qué nos recomienda? O sea, para el aislamiento. ¿Cuáles son sus recomendaciones para nosotros los estudiantes de odontología? Ok, doctora. Mire, la primera recomendación que les voy a hacer es háganlo, hagan aislamiento absoluto. Se van a encontrar con muchos doctores en el camino a lo largo de su trayectoria académica y profesional que les van a decir, no, no sé, con aislamiento relativo podemos hacer el mismo tratamiento. No es cierto. Si no tenemos un ambiente controlado, una situación controlada, y acuérdense esta palabra, protocolizada, vamos a tener tratamientos que no son 100% efectivos. Si tienen oportunidad, háganlo. Es un poquito de práctica, es un poquito de irle perdiendo el miedo. Obviamente el aislamiento absoluto no es perfecto, genera molestias en el paciente el 90% de los casos. Aunque utilicemos una grapa traumática, de todas maneras le va a molestar porque la grapa presiona la encía, vamos, que es un poquito incómodo para el paciente y forzosamente tenemos que anestesiar. Eh, como les digo, de los males el menor. Es mejor tener un campo de trabajo bien sequito, bien controlado, bien aislado para hacer las cosas como realmente tienen que ser hechas. Además, ustedes lo van a ir viendo conforme vayan empezando a hacer sus tratamientos. Es mucho más sencillo trabajar en un diente aislado que en un que en una situación donde se tengan que estar peleando con la lengua del paciente, donde ya se les contaminó la cavidad, donde ya pusieron el adhesivo y ya se llenó de saliva. Entonces, yo les recomiendo hacerlo tantas veces sea necesario. Doctor, Yonen Bien. Hernández pregunta, si es necesario utilizar anestesia, ¿en qué momento realizarlo? ¿En qué momento anestesia? Antes, antes de aislar al paciente. Antes de aislar al paciente. Recuerden que nosotros tenemos que hacer una planeación de tratamiento. Si vamos a hacer una resina en un molar, una clase 2, ¿no? En un molar inferior, bueno, lo primero que tenemos que hacer es anestesiar al paciente
porque ya sabemos que nuestra grapa va a lastimarle la encía. Y de verdad, doctores, una grapa sin anestesia es tremendamente dolorosa. Es muy dolorosa para el paciente. Entonces, se tiene que anestesiar antes de realizar el aislamiento. ¿Qué les recomiendo? Un tip chiquitín. Pueden hacer, pueden anestesia, poner un puntito de anestesia en cada papila para que podamos garantizar que no le vaya a doler al paciente. Porque sí le va a doler, o sea, sí les va a molestar después de realizar el aislamiento. Entonces, anestesien antes de aislar. Jimena Rodríguez, doctor, le pregunta, ¿es necesario hacer un aislamiento absoluto aunque solo se vaya a trabajar con un solo cuadrante? Sí, claro, aunque solo se vaya a poner un sellador de fosetas y fisuras, es importante realizar aislamiento. Leonardo Di Lorenzo pregunta, ¿ayudaría el doctor el hilo en caso nos ayudaría en el aislamiento absoluto? Sí nos ayuda. Yo particularmente lo utilizo bastante. Nos sirve para bajar el dique en interproximal y también utilizado de manera correcta para fijar el dique en el lado opuesto a la grapa, ¿vale? En el diente que, por ejemplo, si vamos a aislar 3 dientes, en vez de poner 2 grapas, ponemos la grapa posterior y con hilo fijamos hacia anterior. Buenos días. Buenos días. En el consultorio donde yo asisto, como es para niños, es odontopediatra, Sí. las, he leído que las rapas menos traumáticas para ellos son las rapas de plástico y el doctor utiliza lo que es pura anestesio tópico. Entonces, no sé si es recomendable, pero creo que sí le ha funcionado porque al momento de hacer los procedimientos los niños no lloran. O sea, lloran por el motivo del sonido de los instrumentos o porque no están acostumbrados, pero no es así como que se quejen por la trapa que les duela. Bueno, doctor, recuerde también que los niños tienen un umbral del dolor un poquito más alto, pero se recomienda que se haga un protocolo anestésico correcto, particularmente si es en niños, aunque son un poquito más aguantadores. Sí, se recomienda. Digo, sé que hay doctores que utilizan nada más anestésico tópico, pero recuerden que su periodo de efectividad, su ventana de acción es reducida. Entonces, sí, tal vez no les duela al momento de colocar la grapa, pero después les va a doler bastante, porque si no están anestesiados, pues sí les va a molestar. ¿Doctor? Sí, muchísimas gracias. O sea, sí lo quería compartir. Porque, Sí. sí, o sea, hasta en adultos él utiliza así como que, no, nada más anestésico tópico. Ya en un mayor caso de que es una cavidad muy profunda o que sí el paciente esté haciendo signos de malestar, que le duele, que le molesta, ya claro que ahí sí como que anestesia, pues con anestésico normal, por así decir, pero mientras cuando es un aislamiento nada más, o sea, se coloca la tópica. De hecho, sí nos enseñaron en la universidad. O sea, no he tenido el caso, la oportunidad de aislar a un paciente por la cuestión de que cuando me tocaba, pues aparece Ajá. la pandemia. Entonces, no sabría si realmente le duele al paciente o no. Ok, mira. Mira, doctor. También hay profesores que tienen vicios de práctica ya muy arraigados. Si usted se va a la literatura, que es lo que yo siempre le digo a todos mis compañeros odontólogos, fundamenta tus tratamientos en la literatura. Si la literatura nos dice que el protocolo de aislamiento requiere anestésico infiltrado previo, bueno, por algo lo está diciendo, o sea, no se lo están inventando. Entonces, yo lo que les recomiendo es cuando empiecen a realizar este tipo de tratamientos, basen sus prácticas en la literatura, porque también hay doctores
que tienen vicios de trabajo o prácticas no tan correctas y esas las transmiten a los nuevos odontólogos y no tiene que ser así. Recuerden que nosotros nos basamos en ciencia y literatura. No se queden nada más con lo de sus clases. Investiguen. Pau Maldonado le pregunta, doctor, si es lo más recomendado anestesiar o no, porque hay algunos colegas que dicen que no se debe de anestesiar ya que se dificulta realizar la cavidad. ¿Por qué? Porque el paciente no siente y podemos llegar a pulpa. Ok, mira, nosotros como odontólogos no determinamos la profundidad de una cavidad de acuerdo a la cantidad de dolor que siente un paciente. Qué tortura, imagínense, ¿no? Nosotros tenemos que anestesiar para abrir cualquier diente. O sea, nosotros no podemos tocar un diente para cavitarlo sin anestesiar porque le va a doler al paciente. Y no, o sea, yo jamás, bueno, perdón, ¿no? Pero yo jamás había escuchado una situación como esta. Se tiene que anestesiar. O sea, la máxima de nuestra consulta y de nuestra profesión es hacer lo menos incómoda la consulta para nuestro paciente. De sí, ya hay muchas cosas que incomodan al paciente a la hora de atenderlo, ¿no? A la hora de que él llega y se presenta en un consultorio, como para además no anestesiarlo, trabajarlo y dependiendo cuánto dolor tenga, pues determinar la profundidad de nuestra cavidad. Si tenemos, anestesiamos y si tenemos duda de cuánto cavitar un diente, doctores, utilicen detector de caries y ya. O sea, no es necesario llegar a pulpa. Hay que hacer un buen diagnóstico y un buen protocolo de cavitación. Diego Cruz le pregunta, doctor, ¿existe riesgo de dañar la encía con el uso de grapas? Y de ser así, ¿qué cuidado se debe de tener? Sí, sí existe riesgo y generalmente va a quedar un poco traumatizada la encía. Siempre va a pasar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos utilizar grapas traumáticas, pero muchas veces las grapas traumáticas son hasta más traumáticas que las atraumáticas, ¿no? Que las traumáticas, perdón, que las traumáticas. ¿Qué podemos hacer? Lo que les recomendaba en la clase, hacer una colocación de 3 pasos. Coloquen su grapa primero para verificar que no se lastime la encía, que esté bien posicionada la grapa y entonces sí ya pongan su dique y su arco. Hola, buenas tardes, doctores. Buenas tardes. Pues quería agradecerle por la plática, muy buena, me encantó. Muy buena retroalimentación, gracias. Y quería preguntar algo un poquito fuera de contexto, pero no saben si se podría valer estas pláticas para el carnet cultural. Por el momento seguimos trabajando en la validación para darle valor curricular. Es un proyecto muy joven, tiene realmente poco tiempo que empezamos a trabajarlo la doctora y yo, entonces por el momento no tienen valor curricular, es meramente compartir conocimientos y tips de nuestra práctica clínica. Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Doctor, yo tengo una duda. Dígame. Y bueno, soy estudiante de primer semestre de la carrera y Ok. pues no estoy como muy enterada del tema, aún no me lo enseñan, pero hubo un tiempo que estuve en un consultorio con mi dentista y noté que los niños se movían mucho y son muy nerviosos. Entonces, el arco de Jung se puede, o sea, ¿existe algún aparato que sostenga el arco de Jung para los niños que se mueven bastante? ¿O qué recomendaciones nos daría en esos casos? Ok, doctora. Mire, el arco de Jung por sí mismo se sostiene por la tensión que realiza con el dique. Le recomiendo que utilicen un arco para niños, preferentemente de plástico para que pues por cualquier cosa no se vayan a lastimar y que traten de ser muy puntuales con su técnica anestésica para que puedan hacer una buena colocación de la grapa.
Los niños también se aíslan. Hay doctores que dicen que no, que pobrecitos, o sea, sí, sí. O sea, son niños, pero también se les puede poner un dique perfectamente bien para trabajar y bastante bien van a aguantar el tratamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctor Ángulo Solano le pregunta, ¿qué recomienda el uso de vaselina para trabajar el dique? Sí, sí, sí lo recomendaría. Digo, la verdad es que yo no lo hago de manera habitual, solo que mis pacientes presenten alguna quielitis angular o tengan mucha resequedad, pero generalmente no pasa. Pero sí lo recomiendo, siempre tengo un poquito de vaselina cerca de mi mesa de trabajo por cualquier cosa. Buenos días, doctores. Buenos días. Doctor, muchas gracias por darse el tiempo de darnos este tema tan interesante. Gracias, Pero doctor. quería preguntar, dijo usted que había una guía que podíamos adquirir. No sé en dónde podíamos adquirir esa guía Claro de- que sí. Primero que nada, tiene que tomar una captura de la clase y mandarla a cuidado oral o al doctor y le vamos a pasar la guía enseguida, después de la clase. Perfecto, muchas gracias, doctora. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Ah, Ah, pregunta Ángulo Solano. Doctor, ¿recomienda el uso? No, la pregunta era para bajar el dique interproximal. Para bajar el dique interproximal, el uso de vaselina, doctor. ok, ya entendí. Para ponerle al diente y luego usarlo como lubricante para bajar el dique. Yo nunca lo he hecho, nunca me ha parecido necesario, pero pues no me parecería como tan práctico porque entonces ya llenaste de vaselina todo tu campo de trabajo y pues, podría ensuciar un poquito. Digo, si hacemos bien nuestra colocación, nuestra elección del sitio de perforación para el dique y está bien posicionado nuestra grapa y todo, va a bajar sin mayor problema. A veces cuesta un poquito, ahí recomiendo utilizar un poquito de hilo dental nada más para bajarlo en interproximal y ya, pero tanto así como colocarle vaselina como lubricante, eh, pues no lo veo tan necesario. Lo vería necesario, por ejemplo, como les comentaba en un caso de quielitis angular, donde a la hora del paciente abrir la boca, pues le pueda lastimar un poquito, ahí. Perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? También me gustaría que nos comentaran de dónde son y qué clases esperan de nosotros. Esto puede ser por privado, puede ser hacia el doctor Eric o hacia cuidado oral, como ustedes gusten. Y creo que por el momento sería todo. La siguiente clase me parece que estamos entre odontogénesis y morfología dental. Muchísimas gracias a todos, a ustedes por su tiempo. Y así ampliamente yo los visito de Tabasco. Gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la plática, la verdad estuvo muy interesante y pues yo les mando saludos desde Monclova, Coahuila. Gracias, Y pues doctor. Un muchas abrazo. gracias por su tiempo, doctor. Gracias, gracias. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme. Muchas gracias, doctores, por la plática, por el tiempo dedicado. Los conocimientos que nos brindó, pues, son de demasiada importancia y más, pues, por esta contingencia que estamos pasando. Y pues, espero y sus pláticas, pues, sigan más adelante. La verdad, muy interesantes, como repito. Y yo les mando, pues, un abrazo a distancia desde la ciudad de Puebla. Otro abrazo para ella, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por Muchas gracias compartir a todos. sus conocimientos. Yo les mando saludos